Hola de nuevo y bienvenidos a La Voz del Maestro. Soy Celestial y eres bienvenido a este canal. A los suscriptores antiguos y nuevos eres muy bienvenido. Por favor, ajusta la configuración de transmisión si no está clara. Yo sé que para mí, cuando reviso estos videos, a veces están muy borrosos. Así que puedes ajustarlos en la parte superior. Deberían haber 3 puntos en un menú, y puedes ajustarlos allí, o tal vez en una tableta o una laptop. Miras en la parte inferior hasta que veas un pequeño icono de engranaje, y entonces puedes ajustar la calidad. Todavía estamos en la serie sobrenatural y estoy mirando un aspecto particular por petición del Señor, porque me estaba dirigiendo, sigo yendo en la dirección de gigantes, ángeles, alienígenas, pero el Señor intervino hace un día o hace unos días y dijo que empezara a cubrir el transhumanismo y el hibridismo que podemos esperar ver en los últimos tiempos. Así que, tradicionalmente hablando, estas son áreas, incluso los alienígenas, incluso los ángeles caídos, incluso el hecho de que hay nefilim en la tierra en aquellos días, y después de eso, lo cual haría que fueran nuestros días. Estos temas rara vez o nunca se cubren en el entorno tradicional de la Iglesia. Y tengo que decirte que esto es un perjuicio para la Iglesia. ¿De qué manera? Si la Iglesia de Jesucristo es esperada por el Señor Dios para ser la vanguardia, ¿verdad? Entonces una vanguardia es el primer empuje, es la punta de la lanza, ¿verdad? Es la parte más avanzada de algo. Si Dios espera que su Iglesia, porque estas son las expectativas de Dios. Si Dios espera que su Iglesia esté a la vanguardia del entendimiento de las preguntas más profundas que afectan a la humanidad, esto es, físicamente, emocionalmente, mentalmente y especialmente espiritualmente, si Dios espera que seamos la vanguardia, lo cual significa los líderes, informando e influyendo en el pensamiento, entendimiento, enseñanza y revelaciones de las cosas que afectarán a la raza humana en los tiempos finales, en los que por cierto estamos. Y sin embargo, la Iglesia está completamente en la retaguardia. La Iglesia es ese niño que no puede mantenerse al ritmo de los otros niños. Entonces, no podemos mantenernos al día. Ya sea porque la información no se está haciendo disponible, o cuando la información se está haciendo disponible, no tenemos la capacidad para absorberla. No tenemos la capacidad para recibirla. No tenemos la base necesaria ya establecida en nosotros por las generaciones que han venido antes para enseñar estas cosas de tal manera que ahora estemos preparados cuando el Señor comience a abrir el misterio más profundo de ellas. Ahora, de ninguna manera estoy trayendo una acusación general contra los maestros de antaño que vinieron antes. Porque la Biblia dice que cuando el ángel vino a Daniel y le dio a Daniel ciertas revelaciones en el libro de Daniel, el ángel sí le dijo a Daniel, sella estos libros porque estos pertenecen al tiempo del fin. Entonces, ¿qué significa eso? Creo que está en 1 Corintios capítulo 2, donde Pablo revela que Dios tiene estas cosas llamadas misterios, misterios, misterios ocultos. Y lo que Pablo dice sobre estos misterios es que lo primero es que no puedes revelarlos a los niños, lo cual significa alguien que tiene un nivel muy bajo de entendimiento en el cristianismo. Ahora, esto lamentablemente no está limitado a los nuevos cristianos. Hay personas que han estado en el cristianismo por un montón de tiempo y por razones que son mejor conocidas por ellos mismos. Han estado practicando una forma de cristianismo muy tibia y complaciente. No quieren afilarlo. No quieren edificarlo. Están bastante cómodos donde están con el evangelio del amor imprudente. Y como resultado nos encontramos aquí ahora entrando en lo que serán tiempos difíciles y problemáticos. Y estas personas tienen un bajo nivel de entendimiento. Así que cuando leen la palabra les es difícil entenderla. O a veces simplemente no leen la palabra en absoluto. Simplemente toman todo lo que saben de ver videos de YouTube y pastores en línea y de ir a... Esto es algo de lo que le hablé al Señor acerca de estas experiencias cristianas, experiencias de empaparse, experiencias donde simplemente era, ¡oh, fue tan poderoso! Y luego estas personas piensan que pueden vivir de este estilo de vida de dulces y pastelillos. Excepto que todos sabemos que el azúcar no es la mejor base para un sistema biológico saludable. Un día se derrumbará sobre ti. Y el resultado es, incluso como dice la Biblia, perecer. Así que esas personas, los bebés, no pueden recibir. Y luego la Biblia también dice en ese mismo 1 Corintios capítulo 2 que el hombre carnal no puede recibir las cosas de Dios. Así que cuando estas cosas están saliendo, los cristianos carnales, cristianos que están satisfaciendo su carne, así como personas carnales, personas que no tienen uso para Dios, tampoco pueden recibir estas cosas. Y luego está el grupo de los fariseos, personas que están tan establecidas en la forma en que el cristianismo ha sido enseñado tradicionalmente,
que para lograr que se aparten de esas amenas charlas junto al fuego con esas personas de cabellos grises que han estado en TVN y otros canales similares por tanto tiempo, y han presentado el Evangelio de una manera que básicamente ha encerrado a ese grupo demográfico. Es muy difícil para cierta generación salir del conocimiento de lo que sabían hacia lo nuevo. Entonces, ¿qué ha de hacer Dios en estas circunstancias? Pablo está diciendo que Dios ha guardado estos misterios para los tiempos finales. Y si también lees en 1 Corintios capítulo 3, dice que Dios entonces ha dado estos misterios a mayordomos. Y Dios requiere que esos mayordomos sean fieles. Así que Dios está diciendo que en cierto momento Él abriría estas cosas. No las voy a llamar golosinas porque claramente no son buenas, pero todas las cosas que Dios tiene para nosotros son buenas porque esta es la propia expresión de amor de Dios. Esta es la forma en que Dios ha decidido bendecir a la Iglesia de los últimos tiempos, diciéndoles en detalle qué esperar. Entonces, si un hombre va a hacer un viaje y envía un mensajero delante de él para anunciar, el hombre está en camino, el hombre viene. Entonces, incluso si el mensajero dice, algunos serán perseguidos por 10 días y encarcelados por causa de él, pero él dijo que viene después. Puede que tengamos que huir a los montes, pero él dice ánimo, él viene después. Algunos pueden ser perseguidos, y la Biblia dice que seremos odiados de todos los hombres por nuestra fe en Él. Pero Él dice que viene después. Entonces esta es la expresión del amor del Padre, el decir, en verdad, estas cosas vendrán sobre ustedes, pero yo vengo después. Y así la profecía de hoy es mayor comprensión de lo que es esto llamado transhumanismo. Hay tantas definiciones de transhumanismo. Y por supuesto, cuando eres el artífice de algo en particular, entonces tratarás de presentarlo de una manera que haga que tú y tu cosa se vean lo mejor posible. Así que el transhumanismo básicamente se llama a sí mismo un movimiento filosófico. Solo voy a hacer esos pequeños dedos. Esos dedos de no te creemos. Se llama un movimiento filosófico que está mirando la mejora holística del hombre. Eso somos nosotros usando los módulos y métodos de la tecnología para presentar una experiencia humana elevada. Eso es lo que ellos dicen. Sin embargo, las cosas filosóficas son básicamente cosas donde la gente se sienta a beber café caro y comer pastelitos y hablar de ideas que nunca llegan a aterrizar. Así que, ese famoso, si un árbol cae en el bosque, ¿alguien lo oirá? 2 personas podrían sentarse y argumentar sobre eso desde millones de puntos de vista. Pero ese tipo de discusión en realidad no afecta nada en la realidad. La filosofía es en gran parte una exploración de ideas que pueden o no, en su mayoría no, afectar tu vida diaria. Y la razón por la que entonces podemos discernir que el transhumanismo es una mentira es porque el transhumanismo es una intervención muy física en el cuerpo humano. Así que no es metafísico y no es una ilusión en el cielo, y definitivamente no es filosófico. Es el proceso físico de ser dicho. No me demandes, Walt Disney. Como Aladín, lámparas nuevas por viejas. Lámparas nuevas por viejas. Trae tus lámparas viejas y te daremos una lámpara nueva. Y así el transhumanismo toca físicamente tu carne. Así que antes de entrar en la profecía, solo te daré esta idea para que la medites antes de que comencemos a desglosar esto. ¿Por qué el diablo estaría interesado en hacer que la humanidad cambie esta lámpara vieja, el cuerpo viejo, por uno nuevo? Es porque Satanás ha sido revelado a nosotros en estos últimos días como el filántropo más grande de todos los tiempos. ¿Está Satanás muy preocupado por la condición mortal del ser humano? Le importan nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestro esfuerzo diario como hombres. ¿Será Satanás el nuevo empresario tecnológico que quiere mostrarnos lo mucho mejor que puede ser la vida si seguimos su camino? ¿O es simplemente la vieja pregunta desde el principio del tiempo, que es que todo lo que Dios ama, el diablo lo odia, y todo lo que Dios prescribe como correcto para la humanidad, Satanás se levantará en su forma serpentina habitual y dirá, ¿acaso Dios ha dicho? Esta es una gran manera de mantenerte fuera de problemas en general como cristiano. Cuando te encuentras con cualquier pregunta en la vida, siempre terminarás en problemas si no sabes lo que dice la Biblia sobre eso. Así que el primer grupo de personas que terminan en problemas con Dios son las personas que carecen del conocimiento sobre lo que Dios dice respecto a ciertas cosas. Y como descubriremos en esta profecía, la mayoría de las personas en todo el mundo carecen de información sobre cuáles son los puntos de vista de Dios acerca de todo bajo el sol.
Y ese es el primer grupo de personas que siempre se extravían. El segundo grupo de personas que se extravían son las personas que tienen un conocimiento funcional de lo que Dios dice, pero no están convencidas. Así que esa es gran parte de tu público sensible a los buscadores, las personas que van de iglesia en iglesia, de movimiento en movimiento, nueva era, Bahá'í y cualquier otra cosa que tengan, usando las túnicas naranjas y cantando sobre Krishna y diferentes cosas. Esas personas pueden tener una idea general de los temas principales en el cristianismo, pero debido a que no están interesados en un compromiso totalmente inmerso con el cristianismo, ven las cosas que Dios dice como suposiciones, como perillas en una radio. Puedes subirlo, puedes bajarlo, básicamente puedes ajustarlo para adaptarlo a ti, pero no es algo, no es una filosofía o una meta de vida que quieran interiorizar y seguir. El siguiente grupo de personas son personas que definitivamente saben lo que Dios dice, pero luego, debido a la sabiduría predominante en la Tierra, existen en un plano móvil. Así que es algo así. Así que fluyen de acuerdo con lo que es popular en la sociedad de vez en cuando, o lo que no hará que otros los juzguen. O notas que incluso estas personas cambian dependiendo del grupo de personas con el que estén. El siguiente grupo de personas son personas que saben lo que Dios dice acerca de algo, y están comprometidas a mantenerlo. Quieren guardar la ley de Dios, pero ahora, debido a debilidades personalizadas incrustadas en la persona, cuando viene la tentación, la raíz en ellos se marchita. Así que estas personas aman a Dios y estudian la palabra y la conocen, pero estas personas no tienen una raíz principal profunda que se hunde en la tierra, que accede al agua viva del Señor Jesucristo mismo. Así que cuando viene el calor, su raíz rápidamente se marchita, y antes de que te des cuenta los encuentras uniéndose a los primeros grupos de personas. El último grupo de personas son personas que han sido curtidas en Cristo. Eso significa que es la Biblia primero, es la Biblia al final. Es la Biblia todos los días de la semana. Es la Biblia siempre. Es la palabra de Dios primero y lo que diga la palabra, eso creo. No apoyaré nada que sea opuesto a los puntos de vista de Dios. Si me preguntas cuáles son mis puntos de vista sobre cualquier cosa, mis puntos de vista son, ¿qué dijo Dios? Ese es ese último grupo de personas. A esos los llamo santos de clima duro, de larga duración. Santos que pueden adaptarse a todo clima y que duran mucho tiempo, casi como una garantía de por vida. Encontrar ese tipo de cristiano es extremadamente raro en estos tiempos finales porque hay múltiples presiones, tentaciones y voces que están bombardeando a los primeros 4 grupos, lo que hace que sea fácil que se aparten e incluso bombardean al último grupo. La Biblia dice, si fuera posible, aún a los escogidos. La Biblia básicamente te está diciendo, vamos directo más allá de todos los otros grupos que es fácil engañar, más allá de todos los otros grupos que no tienen ningún compromiso con la palabra de Dios, más allá de todos los otros grupos que ni siquiera pueden distinguir lo falso de lo real, más allá de todos los otros grupos que tan pronto como les hagas unas cuantas sugerencias bien habladas, dirán, claro, lo probaré. Vamos más allá de todos esos grupos, incluso hasta los escogidos. Satanás incluso tratará de arrancar esclavos y siervos de ese grupo final, el grupo de los elegidos. Así que estas advertencias vienen de parte de Dios como muestra de amor para que sepas que es tiempo de autoexaminarte. Es tiempo de mirar lo que llamas cristianismo y ver si realmente corresponde con la palabra de Dios o si es solo algo que has ensamblado con unas cuantas piezas de Lego diferentes que a ti te parecen y suenan bien, algunas de YouTube, algunas de tu grupo de chat de amigos, muchas de Facebook y algunas de la Biblia, y la mayoría de tu pastor que solo te dice lo que necesitas oír para mantener los números. Y reúnes todo eso y te dices a ti mismo, esto es cristianismo, pero como vamos a hablar hoy, el refinamiento y el compromiso con la fe son requisitos previos para estar delante del Rey de Gloria cuando Él venga. Así que vamos a esto, el fin de la era híbridos. Esto fue una visión, así que vi esta visión el 19 de enero del 2022, hace solo unos meses. Y la escritura principal es esta, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Así que lo que el Señor está diciendo es, si ves a alguien entrando en el redil donde he guardado mis preciosas ovejas, los santos. Pero él no entra por la puerta que está construida en el redil, lo cual haría el granjero, sino que lo ves trepando al redil por el muro izquierdo o por el derecho, o tratando de arrastrarse por la parte de abajo. De inmediato debes gritar, ladrón, salteador, porque ese no es el pastor. Así que la mayor venta en los tiempos finales va a ser esta promesa de que ya no hay más dolor, no más tristeza, no más envejecimiento ni más muerte.
Esto es algo que es parte inherente de la condición humana y por si eres nuevo en la fe o aún no has recibido estas enseñanzas básicas, la edad, el dolor, la tristeza, la muerte y el sufrimiento son parte de la condición humana, no porque Dios sea malo. Así que hay esta sabiduría predominante donde la gente dirá, oh, alguien fue violado, ¿sabes? Pero entonces dijeron que ella era cristiana. Entonces, ¿por qué le sucedió eso a ella? ¿Sabes? ¿O por qué esa familia cristiana que iba camino al aeropuerto tuvo un accidente y nadie sobrevivió? O la gente dice, mucho más a menudo, ¿por qué este mundo está lleno de todas estas cosas malas? Si Dios estaba aquí, entonces ¿por qué dejaría que estas cosas pasen? Y estas personas siempre omiten la participación de la humanidad en el pecado. Y esto es algo que cuando llega a mí, nunca lo dejo pasar, como probablemente ya has notado en este canal. Así que nunca dejo que la gente se salga con la suya omitiendo la parte que hizo malo al mundo y luego empiezan a culpar a Dios. Así que en la voz del maestro eso nunca pasará. Cada vez que alguien pregunta por qué hay dolor, por qué hay asesinato, por qué hay violación, por qué hay mentira, por qué la gente llama a personas mayores por teléfono y las estafa para quitarles los ahorros de toda su vida, sea lo que sea, debemos mirar a la humanidad misma. La humanidad es la que perpetra estos crímenes. ¿Y por qué hace estas cosas la humanidad? Porque la humanidad es inherentemente pecaminosa. La humanidad cambió la vestidura de justicia, que es Cristo Jesús mismo, y decidió que querían ser sus propios dioses. Decidieron que la información, la bendición, la fructificación y el dominio que Dios les dio en el jardín del Edén no era suficiente para ellos. Decidieron que participarían siendo uno de los primeros 4 grupos y escucharían a la serpiente que por naturaleza es seductora, engañosa, mentirosa, ladrona y asaltante, que estaba tratando de irrumpir en el redil de las ovejas. Y se lo permitieron. Ahora algunos pueden decir, oh, se lo permitieron porque fueron engañados y seducidos, y esto es verdad. Pero también se lo permitieron porque la aparición del orgullo en el corazón del hombre decidió creer una mentira en lugar de la verdad. Esto es segunda a los Tesalonicenses capítulo 2 versículos 9 al 11 una vez más. Aquellos que reciban la mentira y las maravillas mentirosas y engañosas perecerán por ellas. Eso es lo que dice esa escritura en una forma parafraseada. Y así el mundo está en su estado caído. Y el mundo tiene dolor, aflicción, envejecimiento, muerte, pérdida, traición y muchas otras cosas dolorosas, porque nosotros como un ser conglomerado, los seres humanos, hacemos que esto sea parte de nuestro mundo. Este no es el mundo que Dios hizo, este es el mundo que tenemos. Y tenemos este mundo porque estamos aquí. Entonces, ¿qué va a hacer Satanás? Yo estaba preguntando, ¿es él un filántropo? ¿Es Satanás el próximo voy a cambiar este mundo? Me importan tanto ustedes que quiero mejorar las cosas para ustedes. Él no lo es. Él es un engañador y juega con el orgullo del corazón humano, porque él mismo es un ser orgulloso. Por lo tanto, Satanás le hará a la humanidad una oferta que no podrán rechazar. Pero como el Señor estaba diciendo aquí, es que Él prometió todas estas cosas primero. Dios prometió primero a nosotros un mundo sin más dolor, sin más tristeza, sin más envejecimiento, sin más muerte, cuando estemos con Él. Así que si alguien entra al redil de las ovejas ofreciendo estas cosas antes de tiempo, es un mentiroso, es un ladrón, ha venido a robar algo. ¿Y qué es lo que Satanás está tratando de robar en estos tiempos finales? Satanás está tratando de robar el alma humana. Así que personas, si están mirando esto, si solo pueden llevarse una cosa de estos mensajes, preguntándose por qué estamos oyendo tanto acerca de ángeles caídos, por qué estamos oyendo tanto acerca de los Nefilim, por qué seguimos teniendo que escuchar acerca de híbridos alienígenas y bebés híbridos. Cualquier cosa que no sea humana no puede ser salva, es incapaz de salvación, y sin salvación nadie verá a Dios. Así que básicamente Satanás está tratando de asegurarse de que puede crear cualquier otro tipo de cosa, excepto el tipo de cosa que puede ir al cielo. Satanás está tratando de asegurarse de que Dios obtenga la menor cantidad de fruto posible de su jardín. Dios es el único que puede quitar el llanto, el dolor, la tristeza y la muerte. Pero como escucharemos en estas profecías, Satanás va a hacer el caso más fuerte que pueda de que él podrá hacerlo. Y en esos días, como el Señor me ha estado diciendo, habrá apasionados debates éticos y morales. Así que, ¿de qué estoy hablando? Aquí es donde miramos el compromiso con la fe. Ya he hablado de grupos que pueden ser fácilmente arrebatados, terminando por supuesto con los escogidos. Así que si estos son todos los otros grupos que pueden caer fácilmente en el engaño, entonces los escogidos serían estos que están aquí contra toda probabilidad.
Pero si no hay compromiso con la fe de Jesucristo, y no puedes comprometerte con esta fe a menos que conozcas la palabra de esta fe, que es la Biblia, entonces será muy fácil caer, para citar algunas cabezas parlantes famosas de la televisión, en el lado equivocado de la historia. Así que muchas personas en este cuerpo mortal están preocupadas por caer en el lado equivocado de la historia. Pero solo hay un lado correcto de la historia, y ese es el lado que guarda el Señor Jesucristo. Así que solo hay un lado correcto, por ejemplo, en el debate del aborto. Ese es el lado que guarda el Señor Jesucristo, ya que Él es el único que puede crear vida. Él es la única persona calificada para tomar una decisión final sobre cómo la vida debe salir del cuerpo. Así que, si estamos pensando que ahora hay divisiones en la sociedad por el COVID y todas las cosas que han traído, esto es lo que Dios ha estado trayendo a mi corazón, que Él pondrá una espada en la tierra que pondrá al padre contra el hijo y la madre contra la hija. Y los enemigos de un hombre serán los de su propia casa. Los debates éticos y morales que vendrán en el futuro desgarrarán hogares, desgarrarán amistades de muchos años. Si piensas tal vez que has sido rechazado por tus amigos, rechazado por tu familia. Si pensamos que este rechazo temprano tiene a algunas personas sufriendo tanto que no pueden simplemente superarlo, y darse cuenta de que hay una separación, una espada en la tierra ahora mismo, separando incluso a una madre y a su propio hijo, que nunca realmente han tenido discusiones, pero ahora se encontrarán en lados opuestos de debates muy diferentes, y estos debates ni siquiera serán sobre las preguntas que enfrentamos ahora, tales como quién realmente debería usar vestidos y quién no. Esto será sobre la venida de los clones. Esto será sobre la venida de personas que no son personas, seres que no tienen alma. ¿Se les debería permitir amalgamarse en la sociedad? ¿Se les debería permitir casarse? ¿Se les debería permitir votar? ¿Se les debería permitir tener trabajos? Estas son las preguntas. Derechos híbridos, derechos de clones, derechos de Nefilim, y vas a encontrar al menos aquí en los Estados Unidos, que el gobierno se pondrá enfáticamente de su lado. No porque el gobierno realmente quiera hacerlo, sino porque absolutamente no tiene elección. Compartí en un video anterior que este gobierno está ocultando el hecho de que sabe sobre estas cosas, y también carece de la capacidad para controlarlas. Y esto también es fruto del orgullo, porque tienes que ser orgulloso para pensar que puedes extender tu mano y hacer un trato con Satanás y que saldrás ganando en ese trato. Esto es obra de un pensamiento insensato. Pensar que puedes hacer un trato con criaturas que mienten. Mienten desde el vientre, o debería decir que también mienten desde el tubo de ensayo. Que puedes hacer un trato con tales personas y que ellos cumplirán su parte del trato, que ellos se apegarán a los términos del acuerdo y que de verdad te darán el resultado que esperas. Satanás es incapaz de verdad. Por eso la Biblia lo llamó el padre de mentira. Él es el padre de mentira. Pero por orgullo la gente recibe las ofrendas de Satanás. Y luego cuando esas ofrendas se vuelven como grilletes que comienzan a sacar la vida del alma, entonces la gente empieza a clamar y decir, pero esto es difícil. Así que estas preguntas morales y éticas están llegando, y el Señor dice que ellas dividirán a las naciones, mientras la gente se separa bruscamente en diferentes lados de estas preguntas. Y un día estas cosas estarán en todas las noticias. Lo dije, casi parecerá un milagro. Casi parecerá que de la noche a la mañana será el tema y enfoque de esta nación definitivamente. Y supongo que en todas partes todos estarán hablando de ello y todos tendrán que escoger un lado a favor o en contra. Será imposible tener un punto medio. Entiende que en los tiempos finales no hay punto medio. Solo hay personas que servirán a Dios, personas que servirán al diablo. Todas las personas de punto medio eventualmente se separarán en esos dos campos. Así que básicamente no hay punto medio. Así que antes de que esta profecía llegara a mí, yo estaba viendo destellos en ese mes enero, seguía viendo destellos por el rabillo del ojo como si hubiera una persona allí, y esta persona era un cerdo. Esta era una persona que era un cerdo. Creo que tenía manos normales, pero no puedo estar segura, porque el bebé que vi definitivamente tenía manos de pezuña y pies de pezuña. Pero esto era una persona, pero la cara de la persona era de cerdo. Esta persona llevaba puesta una chaqueta universitaria, así que el tipo de chaqueta que usan los chicos y chicas de universidad cuando están en equipos deportivos. Estaban usando jeans oscuros y zapatillas normales y tenían una expresión seria de odio en el rostro. Así que me estaban mirando a mí, no estaban mirando a otra persona. Me estaban mirando a mí y me estaban mirando a mí con odio y sospecha. Y cada vez que veía a esta persona por el rabillo del ojo haciendo algo y veía esta imagen, me hacía sentir muy incómoda.
Sentía una sensación fuerte, una vibra fuerte de maldad de esta persona. Y la mañana en que Dios decidió finalmente destapar esto y comenzar a hablarme sobre por qué estoy viendo a una persona cerdo a plena luz del día no fue una buena mañana. Porque tan pronto como abrí los ojos, estaba acostada, y tan pronto como abrí los ojos, estaba viendo una escena frente a mí, una cosa híbrida, bebé niño cerdo acababa de nacer. Y vi a una mujer desde más o menos, ya sabes, la estaba mirando de lado y desde atrás. Así que un perfil lateral también desde la espalda y desde más o menos aquí hacia abajo. Y vi, ya sabes, cuando una mujer está mirando a un recién nacido y toda la escena solo irradia amor y solo irradia cuidado y solo irradia interés. Perdón por la luz, voy a tratar de hacer esto antes de que la luz desaparezca completamente, pero había tanto amor saliendo de esta mujer hacia este cerdo. Era un cerdo envuelto en una manta de recién nacido. Y ella lo estaba mirando. Ella llevaba un uniforme blanco de enfermera. Y no sabía si ella era la creadora o solo la cuidadora en el hospital o lo que fuera. Pero ella estaba sosteniendo a esta criatura. Y vi el cuidado. Y tenía el rostro propio de cerdo, las orejas cortas, el hocico, los ojos entrecerrados. Pero el cuerpo de esta criatura era muy esbelto. Así que tenía un cuerpo esbelto de bebé normal, pero las manos y los pies eran definitivamente de cerdo, pero los brazos y las piernas eran de persona. Y esta criatura estaba intentando comunicarse con esta mujer. Así que no dije que estaba gruñendo ni haciendo sonidos de cerdo, estaba intentando formar palabras. Tenía este habla ininteligible, y esta mujer estaba tratando de escucharla. Así que no era un bebé recién nacido, pero quizás tenía unos pocos meses, pero estaba intentando hablar con ella. Estaba tratando de crear palabras. Y el sonido que emitía me enfureció. No sé, es simplemente una ira visceral que salió de mí. Esto es como una abominación que no debería existir. Y así había bastantes palabras, algunas palabras que se podían distinguir que estaban saliendo de este cerdo, y estaba muy irritada y molesta de estar viendo esto lo primero en la mañana, y el Señor me habló, y esto es lo que dijo: habrá un gran incremento en híbridos genéticos en los tiempos finales. Creaciones genéticas mezcladas hechas por el hombre de cerdo con ADN humano e incluso roedores con habilidades semejantes a las humanas. El ADN de cerdo es un ADN favorito para los experimentos porque imita muy de cerca al ADN humano. Los cambios en el genoma humano son muy fáciles de rastrear cuando utilizas ADN de cerdo, por eso es el favorito de los científicos. Y habrá avances muy grandes en este tipo de estudio. Las personas cerdo se convertirán en una realidad. A los roedores también se les dará mayor capacidad al fusionarlos con inteligencia humana. Las ratas, esto es, ratas, zarigüeyas, ardillas listadas y todo lo demás, se volverán altamente inteligentes e intuitivas. Pero esto es solo la punta del iceberg en cuanto hacia dónde va la prueba genética. La ética será descartada completamente cuando una forma sin restricciones de hibridación llegue al mercado y a la comunidad científica. Así que si no puedo enfocarme en nada más, puedes leer esta profecía en themastersvoice.com. Solo ve a Google y escribe el blog de profecía La Voz del Maestro, y eso te llevará allí. O puedes revisar la URL abajo. Hay un menú desplegable y encontrarás el enlace a esta profecía allí. La última frase, que la ética será descartada completamente y que habrá una carrera desenfrenada de tipos de hibridación sin restricciones en el mercado, y la comunidad científica básicamente te está diciendo que después de que estas personas nos hayan acostumbrado a Dolly la oveja y otras cosas semejantes, no habrá límites a lo que hibridarán. No habrá límites a lo que intentarán doblar, mezclar. Ya he hablado de las quimeras que incluso pueden ser un hombre con capacidades de lobo. Así que esto puede ser una persona que puede ser un hombre completamente normal, que saldrá al campo tal vez para eliminar un objetivo. Y él y los otros 4 Navy SEALs van a llegar tan lejos como puedan. Y luego, cuando se ponga demasiado peligroso, cuando lleguen a la casa del objetivo o al palacio del objetivo o la casa presidencial, donde sea, entonces van a dejar que ese hombre avance solo. Y la visión que vi fue que este hombre se quitó la ropa, se quitó todo. Entonces su cabeza era como de lobo, con el hocico y todo. Se despojó y tenía un cuerpo de hombre. Y luego entró entre los árboles y se fue a completar esa misión solo, sin armas, sin mira nocturna, sin nada de eso. Solo un lobo que camina erguido. Y el resto del equipo esperó atrás con sus armas y sus visores nocturnos y todas las cosas que los humanos ordinarios necesitan cuando salen a completar misiones. Y ellos estaban confiados en que ese hombre terminaría la misión y regresaría a ellos ileso.
Así que sin restricciones significa que nada está fuera de los límites. Significa que nada es demasiado grotesco para crecer en el laboratorio. Significa que nada es demasiado malo. Así que tomar la célula madre de esta cosa o tomar la célula madre de aquella cosa y no publicarlo al público, no decirle al público, oye, en realidad vamos a hacer esto, nada será demasiado incorrecto. Para la comunidad científica y tecnológica y emprendedora que trabaja en estas áreas, nada será inexcusable para ellos. Así que esto es algo que Dios quiere que sepamos. Así que cuando vi esto, simplemente las imágenes seguían viniendo y la escena seguía repitiéndose. Y ya he compartido que cuando Dios sigue enfatizando una cosa, Él quiere hacernos saber que ciertamente será. No es una discusión, no es pero tú piensas que ciertamente va a suceder. Y entonces comencé a ver otras imágenes, pero estaban borrosas. Y estaba agradecida con Dios de que no fueran nítidas, porque algunas de las cosas que veo, si son nítidas, serían muy perjudiciales para la persona que las ve. A veces Dios incluso pone cosas horribles en forma de caricatura. Él las pone en forma de caricatura para que no sean tan dañinas como lo serían si estuviera viendo una escena en alta definición. Y lo que vi fueron animales que estaban siendo inducidos a hablar en laboratorios. Así que ya habían sido hechos y ahora sus creadores estaban en los laboratorios tratando de hacer que produjeran sonidos y tuvieran conversación. Y vi un pato. Vi un pato al que estaban tratando de inducir a usar sus cuerdas vocales, y la gente del laboratorio le repetía al pato lo que querían que dijera, y el pato estaba tratando de decirlo. Y vi bastantes otros animales cerdo también intentando hablar. Y los animales cerdo tienen la peor forma de hablar, al menos hasta que la perfeccionen. Era simplemente un sonido horrible el que estaban haciendo. Y la siguiente escena que vi fue gente protestando en las calles. Así que estas protestas en las calles ya han aparecido en bastantes profecías. Hay una llamada transhumanismo, sintéticos y la identificación real, donde Dios dio 3 tipos diferentes de palabras proféticas y bajo transhumanismo vi estas protestas. La sociedad va a estallar por causa de estas cosas. La gente va a estar realmente enojada y realmente molesta. Y la gente decía que esto no debería hacerse bajo ninguna circunstancia. Así que hubo mucho alboroto y la gente decía, esto está mal, esto es inmoral, no se debería hacer. Y había otras personas que estaban igual de enojadas y decían que los animales tienen derechos. La gente decía que los animales tienen derecho a ser lo mejor que puedan ser. La gente incluso decía, ¿cómo sabemos lo que los animales tienen para enseñarnos? ¿Cómo sabemos lo que los animales quieren decir? Deberíamos dejar que trabajen en las cuerdas vocales de los animales para que ellos puedan decirnos cómo es ser animales. Y ellos pueden decirnos cómo sentimos, cómo ellos sienten, supongo, mientras los freímos para la cena y cosas así. Y esto solo sirve para mostrarte. Permíteme señalar realmente lo que es importante aquí. Esto sirve para mostrarte que una de las cosas de las que Dios siempre ha estado hablando es cómo una forma de locura se apoderará de este mundo antes del tiempo del fin. Así que si eres una persona como yo que disfruta la conversación lógica y los flujos lógicos de pensamientos y personas que piensan en lo que quieren decir antes de decirlo, no tendrás suerte en los tiempos finales. Porque la forma de argumentos que serán promovidos cuando los escuches, casi no podrás responder preguntándote cómo es que esto se procesa en la parte de arriba de estas personas. Y esto es Romanos capítulo 1. Por favor, ve y lee Romanos capítulo 1. Es bueno para el alma, porque Dios dice que creyéndose sabios se oscurecieron en su entendimiento. Alguien que está oscurecido en su entendimiento es un necio. Y la Biblia incluso dice eso en Romanos capítulo 1, que se volverán necios totales. Así que Dios creó este mundo y nos dio dominio sobre él y dijo que deberíamos cuidar a los animales. Pero en los tiempos finales se nos dirá, dejemos que la ciencia mejore la vida de los animales y descubramos lo que tienen para enseñarnos. Y así vi personas llevando grandes pancartas y cosas así en la ciudad, manifestantes simplemente inundando las calles, haciendo campaña por los híbridos y protestando contra los híbridos. Una especie de locura se apoderó del mundo y en todas partes todos tenían algo que decir al respecto. Y estas son las revelaciones del Señor Jesucristo, que las personas van a en los últimos días hacer cosas que Dios nunca tuvo la intención de que el hombre hiciera, y van a dejar salir cosas de la caja que nunca debieron haber sido manipuladas. Así que en caso de que alguien siempre se queje, o en caso de que escuches a otra persona en una conversación cristiana, o simplemente en una conversación general, diciendo que no cree en un Dios porque el mundo está roto y defectuoso, entonces simplemente puedes comentar que el mundo está en su condición actual por las acciones de la humanidad contra la humanidad y de nadie más. Y ni siquiera hemos visto lo mal que se pondrá.
Gracias por estar conmigo. Esta es Celestial con la voz del maestro. Disculpa los cambios de luz. A veces este es el único momento que puedo conseguir. Dios te bendiga y que este canal te advierta, enseñe, prepare y te haga crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo, el Señor ya y el Espíritu Santo primero y ante todo. Lee la palabra de Dios y ponla como ladrillos en tu corazón, porque cuando surjan estas sugerencias, propaganda y sistemas de presión, simplemente rebobina el video y escucha con atención la parte donde mencioné los 4 tipos de personas que caerán y cómo Satanás intentará con todo su poder demoníaco sobrenatural incluso pescar miembros del 5.º grupo. Dios te bendiga. Gracias por apoyar este canal. Dios bendiga a todos los que apoyan la voz del maestro. Puedes encontrar la información del blog para que puedas leer todas las profecías. Lo recomiendo encarecidamente. Por favor, lee estas palabras proféticas por ti mismo. Y hasta que vuelva a verte, Dios te bendiga. Adiós.